ti esperamos, Señor, en tu palabra, en tu amor, en la dirección, Señor, que tienes para nosotros, en la sanidad que traes, Padre, en la medicina que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Pues tú eres el aliento de vida, tú eres el aliento de gracia, el Dios en quien esperamos, Señor, y bajo cuyas alas venimos a refugiarnos en este día, Padre. Enséñanos a caminar contigo, a estar contigo, Padre, a fortalecernos en ti, a esperar y a depender y a poner en práctica, Señor, cada una de las promesas que nos das, de la palabra que nos das, Señor, a estar dispuestos para ti, Señor, en todo tiempo, a levantar nuestros ojos a ti, Padre, y saber que tú eres el Dios que nos alienta y que nos da sabiduría para caminar contigo, para enfrentar cualquier situación, Señor, para tener esa esperanza, Señor, de que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios majestuoso, Señor. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Señor, que esa palabra traiga vida a nuestro corazón, traiga gracia abundante sobre cada uno de nosotros, Padre. Revela esa palabra, Señor. Revela tu nombre sobre nosotros, Señor. Y que a cada momento, Señor, podamos exaltarte, hablar de ti e invocar tu nombre, Señor, sobre cualquier situación que enfrentemos. Pues es lo que nos enseña en tu palabra, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Eres majestuoso, eres precioso, eres el Dios que nos alienta, que nos acompaña y que nos vivifica, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, bendiciones abundantes. Quiero que meditemos y hemos venido trayendo esta semana, inclusive la semana pasada también estuvimos compartiendo la palabra del Señor y sobre todo hay una realidad que nosotros no podemos desconocer y es que la vida no es fácil, siempre vamos a tener dificultades, luchas, pero justamente lo que necesitamos en medio de todo el transcurrir de nuestra vida es la presencia de Dios, que está al alcance de cada uno de nosotros, que vas a tomar decisiones de decirle, Señor, yo quiero aprender a caminar contigo. Yo quiero aprender a experimentar la grandeza de tu amor y de tu paz. Yo quiero saber qué es lo que tú me estás pidiendo. Inclusive ayer estábamos hablando y justamente el tema que hemos traído y lo quiero unir con lo que el Señor quiere hablarnos en este día y es pedir sabiduría para enfrentar cualquier dificultad, para soportar cualquier dificultad. Leíamos ahí en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, pero también que pidamos esa sabiduría y pedirlas con fe, sabiendo que Dios es maravilloso para darnos todas las cosas. Y es que tenemos que comprender que muchas veces lo que necesitamos para enfrentar los problemas y las batallas de nuestra vida no es dinero, no es conocimiento, ni amistades, ni fuerza, ni valentía, sino sabiduría, que es lo que nos enseña la palabra. Sabiduría para saber cuál es la decisión correcta que debemos tomar. Y hay un versículo que está escrito en el libro de Eclesiastés y me pareció tan interesante porque declara a través de este versículo, y esto lo escribió el rey Salomón, algo bien interesante, y escuche cómo dice esta palabra. Dice, porque escudo es la ciencia y escudo el dinero, mas la sabiduría, esta sabiduría se está refiriendo a la sabiduría de Dios, la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. De ahí la importancia de aprender qué es lo que Dios nos pide. ¿Cómo enfrentar todas las situaciones? No todas las veces vamos a salir de una dificultad, simplemente la alternativa que normalmente tenemos, no sé si es algo cultural o algo de familia o algo que recursos que nosotros utilizamos y generalmente cuando estamos pasando y pudiera hablar en términos económicos, cuando tenemos necesidades generalmente acudimos a los prestamistas, a los bancos, a una maldición que digo yo que es para la gente, el gota a gota, que al menos así se conoce aquí en Colombia, con intereses tan altos que lo que ganamos no alcanza ni a cubrir
lo que tenemos que pagar por ese dinero. Y generalmente lo buscamos, y por eso mencionaba que tenemos que comprender que no vamos a poder solucionar los problemas de la vida simplemente con dinero, con conocimiento, con estrategias, con amistades, sino con la sabiduría que viene de Dios. Y permítanme, voy a leer nuevamente este versículo de Eclesiastés 7:12, donde dice: porque escudo es la ciencia, pero también dice, y escudo el dinero, más la sabiduría excede. Y reitero, esta sabiduría que está hablando aquí la Biblia es la sabiduría de comprender cómo Dios se quiere mover, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, cuál es el milagro que Él va a operar en nosotros. Más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La ciencia, como también está mencionando, y el dinero puede corromper fácilmente el corazón de las personas. Es necesario el dinero, lo necesitamos. Es un sistema que se mueve y el cual no podemos obviar. Pero el problema es cuando ponemos nuestra confianza en cosas que se van a acabar. Lo que va a permanecer es siempre la palabra de Dios que nos alienta, que nos fortalece. Y sobre todo, esa comunión con Dios que nos dice y nos instruye. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo Dios nos va a proveer? Pudiera contarle multitud de testimonios personales de cómo Dios ha obrado en mi vida en formas que realmente quedo sorprendido. Y veo la fidelidad de Dios en medio de todas las cosas. Cuánto anhelo, y mi oración y mi clamor a Dios es que tú, mi hermano, mi hermana, aprenda a tener esa dependencia de Dios. No todo Dios nos va a decir que sí. Hay momentos que Dios nos va a decir: no te voy a bendecir de esta manera. Hay momentos que Dios te va a decir: te voy a hacer pasar por desiertos, pero en el desierto no faltará mi compañía. Quizás y tal vez hay palabras que no aceptaríamos nosotros, que en cualquier momento Dios dijera: vas a tener un tiempo de enfermedad, pero yo me voy a mostrar a ti como el sanador. A veces son propósitos de Dios que no entendemos, y como leíamos, tal vez pudiera leer ahí en Santiago, que leíamos el día de ayer, o escuchar lo que compartíamos el día de ayer ahí en Santiago capítulo 1, versículo 1 al 7, donde Dios nos invita a pedir sabiduría en medio de las pruebas. ¿Cómo querrá Dios obrar en medio de la situación que tú estás viviendo? Algo va a hacer Dios. Y esa es la fe y esa es la confianza que tú y yo debemos tener en el Señor. Hay otro texto que me parece maravilloso compartir en torno a este pensamiento, o esta palabra que Dios nos está dando. Y estuvimos tratando parte, y lo estamos haciendo de acuerdo a Colosenses, al libro de Colosenses, pero en Efesios, en el capítulo 1, quiero recordarles unas palabras que están escritas ahí en los versículos 15 al 17. Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, le dice: me he enterado que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, por lo que les dije, antes le dije, dice: me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que tienen en Él. Versículo 17 dice que la petición, y yo siempre le invito a los hermanos que sea parte de su oración a Dios, de su comunión con Él, de su hablar con Dios. Lo que dice el versículo 17, lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual, dice Efesios 1:17, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Me parece interesante esto que está diciendo y está aclarando a quién tenemos que clamar en este versículo 17 de Efesios capítulo 1. Permítanme, lo voy a leer nuevamente. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso. ¿Qué le pide? Que les dé de su Espíritu. Qué bueno, y si tienen una Biblia, qué bueno que observen la palabra. Porque a veces, y es parte de la instrucción que me gusta dar, a veces la Biblia habla del Espíritu, a veces habla del Espíritu del hombre.
a veces habla de otra clase de espíritus, inclusive demonios, también lo menciona como espíritu. Pero cuando se está refiriendo al Espíritu de Dios, normalmente, generalmente en algunas versiones aparece en mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Y una de las cosas que me fascina y lo que más comprendí de Dios y que me ha dado aliento para enfrentar cualquier batalla que tengo que vivir y alcanzar e ir a lugares que jamás me he imaginado, justamente es confiar en esa dirección que Dios a través de su Espíritu Santo nos da a cada nosotros y que está disponible para todos aquellos que creen, los que abren su corazón. Y es una de las ayudas maravillosas juntamente con los ángeles que Dios dispone para sus hijos, para los que han de heredar la salvación, dice la palabra cuando está refiriéndose a los ángeles. Pide, y yo pido también, y me hago esta oración del apóstol, que Dios les dé de su Espíritu en abundancia. Pero de nada sirve tener al Espíritu Santo si no tenemos una comunión con Él, o al igual que comparo mucho la voz del Espíritu Santo con la voz de la conciencia, aunque son dos cosas diferentes, pero hay una voz interior que nos dice cómo hacer las cosas, pero el problema es la duda que muchas veces tenemos, o también el problema es la falta de confianza. Hemos crecido en hogares, hemos crecido en ambiente, en una cultura que somos desconfiados para todo. Alguien dijo alguna ocasión, no confío ni en mis pies porque de un momento a otro se resbalan y me van a lanzar al piso. Otro fue más fuerte, dijo, no confío ni en mi sombra porque a veces no está reflejando realmente la imagen mía ahí en la sombra. Y nos hemos llenado de desconfianza, pero algo bien interesante que es importante, mi hermano, mi hermana, decirle al Señor, enséñame a caminar con tu espíritu, a depender de Él, a recibir las enseñanzas que Él recibe, en la misma acción del Espíritu Santo. Y si en algún momento el Señor lo permite, voy a hablar mucho de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pronto vamos a tener unos talleres también en algunos lugares aquí en Colombia donde vamos a hablar de todo lo que Dios nos da a través de su Espíritu y a través de su palabra, que de su Espíritu en abundancia. Pero también dice que ello nos traerá sabiduría, y es el que nos revela realmente, y en eso se trata la vida eterna, en revelarnos y entender cómo es Dios. Cuando tú sabes quién es Dios, cuando se propone conocerlo, no simplemente por lo que escuchamos, sino que escudriñamos a través de la palabra, de la Biblia, no importa la versión que usted tenga, busque en ella, escudriñe, dígale Señor, y es mi oración y lo repito en muchos de los devocionales porque fue mi experiencia, Señor, revélate a mi vida porque quiero conocerte tal como tú eres. Y a medida que tú vas conociendo a Dios y con la compañía del Espíritu Santo, Él te va a hacer sabio para enfrentar la vida, para gozar la vida, para reírte hasta de ti mismo y los problemas que estás enfrentando, sabiendo que hay un Dios poderoso contigo que te da las fuerzas. Y como leíamos en el momento de la oración del Salmo 91 y lo hacíamos en la traducción en la Nueva Traducción Viviente, y me parece tan maravilloso porque hay problemas, hay dificultades, y no vamos a sentir temor por las noticias que quizás escuchamos muchas veces. Nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad esté siempre apoyada en el Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento también hay otra expresión que nos ayuda, inclusive nos dice que las batallas de la vida no son tan fáciles, pero que con la sabiduría de Dios, que es superior a toda, como diríamos ahí en Eclesiastés, pero con la sabiduría de Dios sabremos hacer lo correcto en medio de las dificultades que nosotros pasamos. Escuche como dice en el libro de Deuteronomios, el tercer libro de la Biblia, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 12, versículo 28, donde a través de Moisés Dios le está dando instrucciones al pueblo, que esas instrucciones también son para nosotros y que a través de ellas nosotros adquirimos sabiduría. Escuche como dice Deuteronomios capítulo 12, versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando hoy. Pudiera parafrasear esta primera parte del versículo diciendo las enseñanzas que Dios nos transmite todos los días, porque en ella hay sabiduría.
No es el conocimiento de una persona, es el propósito de Dios para guiarnos, para sostenernos. Voy y leo Deuteronomios capítulo 12, versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Me fascina este versículo porque hay dos cosas que tenemos que aprender a hacer y es lo bueno. Creo que todos, por algo que Dios colocó dentro de nuestro interior, sabemos cuando estamos haciendo las cosas correctas o cuando estamos haciendo las cosas incorrectas. Gente que no ha conocido de Dios ni ha sido instruida como quizás muchos de nosotros, hacen cosas buenas. Porque algo que expresa la palabra es que Dios en nuestro interior dejó escrita la palabra. Y la conciencia, estaba hablando, haciendo una comparación entre lo que hace el Espíritu Santo y lo que hace la conciencia que todos tenemos, es parte de la formación que Dios nos hizo, de lo que Dios colocó en nuestro interior. Hay una vocecita interior que nos dice que lo que vamos a hacer, si lo que vamos a hacer es bueno o es malo. Y por eso esta advertencia, inclusive en el contexto ahí de Deuteronomios capítulo 12, versículo 28, Dios le está dando instrucciones al pueblo y puedes leer en tu Biblia lo que está diciendo esta palabra. Pero de nada sirve tener un conocimiento de lo que Dios quiere que hagamos y a la final terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece mejor, por no decir para hacer lo que a nosotros se nos da la gana. Pero hay una vocecita interior, sea el Espíritu Santo si tenemos comunión con Él, o sea de la conciencia de que las intenciones por las cuales queremos hacer las cosas. Y es interesante porque este consejo que nos está dando este versículo, que nos invita a guardar y a escuchar todas las promesas que Él nos está dando día a día, para que haciendo lo bueno, siempre la palabra de Dios nos va a invitar a hacer lo bueno. Porque en Dios no hay maldad, ni los hijos de Dios, al menos los que tienen temor de Él, van a inclinarse por la maldad, por lo malo. Para que haciendo lo bueno y haga lo recto, como dice, no ante los hombres. Nosotros ante ciertas personas podemos mostrar que somos excelentes, que tenemos una buena manera de hablar, una buena conducta, que a lo mejor estando con cristianos nos mostramos cristianos. Pero también a veces digo que hay hermanos que son como los camaleones, se camuflan y de acuerdo al ambiente que están, así mismo saben comportarse, pero eso no es correcto delante de Dios. O somos de Dios o no somos de Él. Porque ahí es donde hay muchos engaños y muchos hacen blasfemar el nombre del Señor, que es una de las cosas que Él reclama delante de aquellos que no le conocen. Haciendo lo recto, lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Algo que nos ayuda a hacer las cosas correctas y hacerlas bien es tener conciencia de que Dios está dentro de nosotros y más aún cuando le hemos abierto el corazón, y que lo que hacemos no lo hacemos tanto para los hombres, lo hacemos para Dios. Los resultados vienen por Él. Y los resultados y las alabanzas siempre va a ser para Él. La gloria y la honra siempre va a ser para Él. A través de Isaías también hay un texto que me fascina y dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Otra versión dice, a este pueblo le he escogido para mostrar a través de ellos mi gloria, mi poder, para que muchos crean y confíen en mí. Y esa bendición, haciendo lo bueno y lo correcto, según este texto de Deuteronomio 12, 28, va a traer como una aprobación de parte de Dios, como una ofrenda de adoración aparte de Dios. Y eso como resultado para nosotros, dice ahí el versículo, nos va a ir bien. Y no solamente a nosotros, sino también es extensivo a nuestros hijos después de ti. Y voy a extenderlo, como dice otra de las versiones, no solamente a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos, y ellos recibirán la bendición de parte de Dios. Ahora quiero que tengas en cuenta lo siguiente también, mi hermano o mi hermana,
Y es que cuando hacemos las cosas para Dios, cuando hacemos lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor, tiene tanto poder como las oraciones que hacemos por ellos. Tiene más poder y más convencimiento en el corazón de nuestros hijos, de nuestras hijas, cuando ellos ven que estamos haciendo lo correcto y lo hacemos para el Señor y lo hacemos por el temor que Dios ha colocado en nuestro corazón, que las muchas palabras e insinuaciones que nosotros quizás le tratemos, inclusive obligaciones o imposiciones de buscar de Dios, de orar, que normalmente nosotros hacemos. Lo que nunca van a olvidar nuestros hijos es nuestra relación con Dios, la forma como oramos, la forma como nos acercamos, la esperanza que tenemos en Él, la paciencia en esperar las promesas y que ellos se den cuenta la bendición, el bien y la misericordia, como menciona inclusive el Salmo 23, que siempre va a estar sobre aquellos que esperan en el Señor. Si haces lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, mi hermano, mi hermana, de acuerdo a lo que dice la palabra, yo la creo y la proclamo en este día, te va a ir bien, te va a ir bien. Todas las cosas van a ayudar para bien. Todo lo que emprenda va a tener el respaldo de Dios, pero tiene que tener esa comunión constante con Él, escuchando y guardando y poniendo en práctica, voy a interpretar la palabra guardar, lo que Dios te enseña cada día. Y a medida que tú vas aprendiendo, Dios te va revelando más palabras. Y a medida que te va revelando la palabra, vas a recibir esa sabiduría de Dios que, como leíamos en Eclesiastés, excede sobre el dinero, sobre la ciencia, sobre el conocimiento y sobrepasa porque dice que da vida a sus poseedores. Tienes abierto un manantial de vidas y se abre cada mañana y cada vez que tú abres el corazón para el Señor. Pero nos corresponde a ti y a mí el poder comprender, decirle, sí, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero aceptar tu bondad, tu misericordia. Y va a haber esa gracia y esa maravilla que Dios tiene para ti. Dios te conoce por nombre y sabe lo que necesita y golpea la puerta de tu corazón. Camina con Él, invítalo en este día. ¿Y qué tal si oramos y le decimos, Padre, qué hermoso es estar contigo, qué hermoso es saber que tú eres el Dios que nos alienta, que nos vivifica, que nos ayuda, Padre mío, en todo momento, Señor, en el tiempo de la prueba, de la enfermedad, de la angustia, que nos da palabra de vida cada mañana y que podemos descansar en ti, Padre. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios todopoderoso a nuestro favor y que no se ha olvidado de nosotros, sino que espera respuesta también de nuestra parte. Gracias por el Espíritu que nos has dado, por el Espíritu Santo, por la vida, por lo que haces en medio de nosotros, Padre. Todo honor, toda gloria sea a ti, Padre. Y queremos disfrutar de la vida que nos das, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz para ti, abundante, mi hermano, mi hermana. Dios está contigo y quiere mostrarte cosas extraordinarias, cosas tremendas. Le habló su pastor Irlanda Los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.